el podcast presentado por el Dr. Taylor Marshall, conocido por sus posiciones conservadoras dentro de la Iglesia Católica, presentó recientemente una entrevista exclusiva con el arzobispo Carlo Maria Vigano, una figura central y controvertida en el panorama eclesiástico actual. Vigano es conocido por sus fuertes declaraciones y críticas abiertas al Papa Francisco, a quien ha descrito como un antipapa o incluso un contrapapa. El arzobispo también denunció numerosos escándalos dentro del Vaticano, incluidos los relacionados con el Banco Vaticano y acusaciones de abusos que involucran a altos funcionarios de la Iglesia. La entrevista representa un momento poderoso para Marshall, que lleva años buscando una comparación directa con Vigano. Este encuentro se produce en un contexto particularmente delicado, dado que Vigano fue declarado recientemente excomulgado por el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Durante la entrevista, Vigano responde a una serie de preguntas preparadas por Marshall, abordando cuestiones candentes como la legitimidad de su excomunión, el tercer secreto de Fátima y la crisis de fe dentro de la Iglesia. Cubriremos cada uno de estos temas. Uno de los puntos centrales abordados por el Dr. Taylor Marshall se refiere a las numerosas controversias y escándalos que el arzobispo Carlo Maria Vigano ha denunciado a lo largo de los años. Vigano fue testigo directo de muchos de estos acontecimientos durante su mandato como secretario general de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano de 2009 a 2011, bajo el Papa Benedicto XVI. Durante este periodo, el arzobispo descubrió y expuso importantes irregularidades financieras dentro del Vaticano, incluso en el manejo del dinero por parte del Banco del Vaticano. Destacó cómo, a pesar de sus esfuerzos por reformar las finanzas del Vaticano y poner fin a las actividades ilícitas, los protagonistas de estos actos de corrupción fueron protegidos y mantenidos en sus puestos de poder. Uno de los episodios más graves de Vigano se refiere al cardenal Theodore McCarrick, acusado de mala conducta hacia menores y jóvenes seminaristas. Vigano reveló que a pesar de las restricciones del Papa Benedicto XVI a McCarrick, el Papa Francisco levantaría esas sanciones o se negaría a hacerlas cumplir. Este escándalo llevó a Vigano a exigir públicamente la dimisión del Papa Francisco en 2018, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia. A pesar de sus revelaciones, Vigano fue destituido de su cargo y enviado como nuncio apostólico a Estados Unidos, lo que muchos interpretaron como un intento de silenciarlo. El arzobispo sigue manteniendo su postura crítica hacia la jerarquía eclesiástica, acusándola de haber traicionado la misión de la Iglesia y de ser cómplice de una red de corrupción que se extiende desde el Vaticano hasta las más altas esferas del poder global. Otro tema crucial abordado en la entrevista es la reciente excomunión de Carlo Maria Vigano, anunciada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el 5 de julio de 2024. Esta excomunión, definida como laicentiae, significa que el castigo fue infligido automáticamente por un presunto acto de cisma, es decir, una separación voluntaria de la comunión con la Iglesia Católica. Vigano, sin embargo, rechaza categóricamente esta acusación, afirmando que no se encuentra en absoluto en estado de excomunión. El arzobispo explicó que la notificación de la excomunión le fue enviada a través de un simple correo electrónico, sin comunicación oficial ni procedimiento canónico formal adecuado. Tuvo un plazo extremadamente corto para presentar su defensa, solo 9 días para presentarse personalmente en Roma, o unos pocos días para presentar una defensa escrita. Vigano cree que este trato no solo es inusual, sino también injusto, comparándolo con el trato de infracciones menores como una multa de estacionamiento, por la que se le da más tiempo para responder. Según Vigano, las acusaciones en su contra, es decir, de haber cuestionado la legitimidad del Papa Francisco y de haber rechazado el Concilio Vaticano II, son infundadas. El arzobispo recuerda que, según el derecho canónico, una persona convencida de que quien se sienta en el trono de Pedro no es el verdadero Papa y que lo hace por razones graves y no infundadas, no puede ser considerado automáticamente cismático. Vigano declara abiertamente que considera a Jorge Mario Bergoglio un contrapapa, un usurpador y emisario de las fuerzas anticatólicas que se han infiltrado en la Iglesia durante décadas.
Finalmente, cita la bula del Papa Pablo IV, que establece que la adhesión a la herejía anula cualquier intento de asumir un cargo eclesiástico, incluido el papal. Uno de los temas más controvertidos discutidos en la entrevista entre el Dr. Taylor Marshall y el arzobispo Carlo María Vigano se refiere al tercer secreto de Fátima, un tema que ha suscitado un intenso debate dentro de la Iglesia Católica durante décadas. Vigano ha expresado claramente su escepticismo sobre la versión oficial del tercer secreto revelada en el año 2000, sugiriendo que el contenido filtrado al público no está completo o incluso ha sido manipulado. Vigano cree que existen graves anomalías técnicas e inconsistencias en el documento hecho público, desde el formato del papel utilizado por Sor Lucía hasta el contenido mismo. El arzobispo está convencido de que el verdadero mensaje de Nuestra Señora de Fátima fue censurado para no confirmar una realidad inquietante, la demolición de la Iglesia desde dentro, provocada por un concilio, el Vaticano II, y una reforma litúrgica, el Novus Ordo, que, según Vigano, llevó a la apostasía de la fe. Vigano afirma en particular que la decisión de no revelar el tercer secreto en su totalidad fue motivada por el temor de comprometer los resultados revolucionarios del Concilio Vaticano II. Para él, la insistencia en no revelar el secreto hasta ese momento y la forma en que fue presentado después testimonian un intento deliberado de ocultar un mensaje que podría haber socavado la autoridad y las decisiones tomadas por los líderes de la Iglesia durante y después. El Consejo. En conclusión, Vigano afirma que la censura del tercer secreto es solo un ejemplo de cómo la jerarquía eclesiástica ha falsificado no solo las escrituras y el magisterio, sino también los mensajes provenientes de apariciones reconocidas por la Iglesia, como las de Fátima. Para el arzobispo, esto representa una grave traición a la verdad divina y una de las principales causas de la actual crisis de la Iglesia. Continuando con la entrevista, el Dr. Taylor Marshall preguntó a Carlo María Vigano su opinión sobre los movimientos tradicionalistas dentro de la Iglesia Católica, en particular sobre la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, el Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote y la Fraternidad de San Pío. Estos grupos, que han mantenido la celebración de la misa tridentina según el rito preconciliar, han estado en el centro de acalorados debates, sobre todo a la luz de las recientes restricciones impuestas por el Papa Francisco con el motu proprio Traditionis Custodes. Vigano expresó su aprecio por la importancia de la misa tridentina, describiéndola como un tesoro invaluable para la Iglesia Católica, canonizada por su uso secular y su manifestación de la sagrada tradición. El arzobispo enfatizó que la misa tradicional es una expresión pura de la fe católica y su valor espiritual y litúrgico no puede ser ignorado ni reducido. Según Vigano, la jerarquía eclesiástica que abusa de su poder para impedir la celebración de esta misa comete un grave abuso, y esta prohibición debe considerarse nula de pleno derecho. Vigano alentó a sacerdotes y obispos a mostrar valentía al continuar celebrando la misa antigua y negarse a celebrar el Novus Ordo, a pesar de las posibles sanciones del Vaticano. Afirmó que la fidelidad a Dios y a la tradición debe prevalecer sobre la obediencia servil a una autoridad que, en su opinión, traiciona la misión de la Iglesia. En cuanto a los fieles laicos, el arzobispo propuso organizarse en pequeñas comunidades, comprando iglesias actualmente en venta o creando capillas domésticas, donde puedan seguir celebrando misa y recibir los sacramentos según el rito apostólico. Vigano subrayó la importancia de apoyar materialmente a los sacerdotes que deseen celebrar la misa tridentina, permitiéndoles continuar su ministerio a pesar de las dificultades. La entrevista con el arzobispo Carlo María Vigano ofreció un análisis detallado y crítico de la situación actual de la Iglesia Católica, con especial énfasis en cuestiones de fe, liturgia y liderazgo eclesiástico. Vigano ha expresado su profunda preocupación por la dirección que ha tomado la Iglesia en las últimas décadas, denunciando lo que considera una traición a los principios fundamentales del catolicismo. Su visión, por controvertida que sea, refleja un llamado urgente a un retorno a la tradición y a una reforma espiritual que él cree que son necesarias para abordar la crisis actual. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.